Y esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Fernando Cruz, socio director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, y Humberto Martínez, socio director médico de Becur México. Gracias, Fernando, Cuauhtémoc y Humberto, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Fernando, ¿cómo están los precios ahorita de los productos de la canasta básica, sobre todo los que provienen del campo? Ha habido ya reportes del INEGI, el último, de que la inflación ha ido al alza en los últimos meses, alzas consecutivas. Pero ¿cómo andan los precios de los productos del campo que pertenecen a la canasta básica, Fernando? Perdón, Juan Carlos. Sí, decía, Fernando. Sí, perdón, Juan Carlos, tenía el mute. Te decía, el tema de la canasta básica hay que entenderla de una parte, o sea, la evolución de los precios es una cosa que siempre ha pasado y siempre pasa en un tema estacional. En este momento siempre han sido cuando los ciclos agrícolas vienen con menor volumen de producto y usualmente siempre vemos una escalada de precios. Hay que también decir otra cosa muy relevante. Durante los últimos 3 años hemos vivido una de las peores crisis por el cambio climático, por el calor que se nos ha azotado, y justamente es una de las cuestiones en las cuales afectó muchísimo la producción de granos en este año. 3 millones menos de toneladas que se van a producir o que se produjeron de maíz en Sinaloa, posiblemente otro 1,5 millones menos de toneladas que se van a producir durante el ciclo de primavera-verano. Y pues bueno, obviamente esto si afectó al tema de los granos, también lo vemos en las afectaciones a todos los que son los cultivos de frutas y hortalizas, igual en los cultivos agroindustriales, y esto pues tiene repercusión en toda la cadena agroalimentaria. Es ahí donde encontramos justamente en los productos más volátiles, que son justamente frutas y hortalizas, un incremento bastante considerable por encima del 16% que se ha acumulado en este año en estos productos. En el caso contrario, tenemos los costos de las proteínas animales de origen animal, que también son muy volátiles, las cuales han venido a la baja y han venido a compensar ligeramente lo que es el costo de una canasta básica. Entonces, vemos por un lado que son cuestiones, afectaciones climáticas, y por otro lado, pues un tema netamente estacional, lo que hemos vivido y que estamos viviendo, y después tenderán otra vez los ciclos agrícolas a mejorarse y empezarán otra vez a disminuir los precios en algunos productos. Sí, el Cuauhtémoc Rivera, el aumento al salario mínimo que ha proporcionado esta administración federal durante los últimos años, aumentos que han ido por encima de la inflación, ¿han compensado el costo de la canasta básica, el aumento de precios de los productos de la canasta básica? Fíjate que, Juan Carlos, buenas tardes a todos los miembros de la mesa. Nada más para decir que pues ciertamente esto no ha ocurrido, aún y que ha habido un esfuerzo por dar de manera consecutiva aumentos salariales, aún y que el Banco Central apuntala la economía nacional manteniendo tasas de interés altas en el costo del dinero para contener la inflación, aún y que de alguna forma el gobierno federal intentó a través del PASIC y de las políticas que trató de imponer en Segalmex, para poner, garantizar precios a los productos agrícolas, con todos estos esfuerzos de Segalmex, el tema del PASIC, el tema del aumento salarial, el tema de las tasas de interés, la inflación está ahí y es un dinosaurio que se mueve y nos coletea. Como bien lo dices, este año lleva 4 meses consecutivos al alza y todo el año 2024 tiende a ser un año con mucha inflación porque el primer semestre es el semestre más cálido, o sea, de menor consumo. El segundo semestre del año es cuando la gente tiende a consumir más y la economía se calienta. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues el factor estacional explica es un factor entre otros de lo que está ocurriendo en el mercado a nuestro entender, porque hay otro asunto que es la cadena de suministro y toda la logística que ha tenido que reinventarse o reorganizarse a partir de los nuevos hábitos de consumo que se dieron después de COVID entre los consumidores mexicanos. También hay un tema con la seguridad. La seguridad es un factor que está afectando tanto el transporte de los productos hacia los puntos de venta, hacia los nodos
de centrales de abasto y de ahí la distribución a las distintas localidades y ciudades del país, como el cobro del derecho de piso en una gran cantidad de localidades en donde las bandas criminales, incluso del orden común, que se amparan a decir que están trabajando para los grandes cárteles, están haciendo de las suyas y están apoderándose de mercados locales y dictando los precios de última milla, y eso hace que la inflación se resienta todavía más. Es decir, yo te puedo dar parte de que las amas de casa en México siguen batallando para llevar la vianda de alimentos al hogar. Sí, Humberto Martínez, socio director médico de Bacon México. Pues uno pensaría que como tenemos una situación de sobrepeso y obesidad muy fuerte en nuestro país, estamos bien alimentados, entre comillas. Antes se decía, las abuelitas decían que entre más peso tenías más sano, pero no necesariamente. Es decir, cuando hablamos de problemas de alimentación, no es que las personas estén de bajo peso, de baja talla, es por el contrario, porque las personas, me imagino, usted me dirá, sustituyen alimentos sanos por alimentos chatarra. Es correcto, Juan Carlos. Buenas tardes. Fíjate que a pesar de lo que se puede sospechar de que existe un problema de obesidad y de sobrepeso, en sentido estricto tenemos casi el 13% de los niños de 0 a 4 años con desnutrición. O sea, tienen bajo peso, tienen una emaciación, quiere decir que su organismo está muy por debajo de la cantidad de masa muscular y de masa que debe de tener, y por supuesto tiene una mala alimentación, y eso se refleja justamente en este problema de desnutrición. Ahora, cuando decimos hoy día que una persona es gordita y por lo tanto está sano, no necesariamente, está mal nutrido, por eso está obeso. Y ese problema definitivamente tiene que ver, sobre todo en los últimos 20 años, en la modificación de lo que es la canasta alimenticia. Hemos cambiado significativamente, bueno, aquí porque ustedes son mucho más jóvenes que yo y no lo han de recordar, pero de niños comíamos cosas muy diferentes a lo que hoy come la mayoría de los mexicanos. La cantidad de alimentos procesados que además tienen exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso en general hasta de proteína, que también es cierto, porque el consumo de carne animal también es un exceso. Entonces, ¿qué pasa? Eso provoca trastornos metabólicos que van a generar sobrepeso, pero sobre todo malnutrición. Eso es una realidad. Sí, Fernando, ahorita Cuauhtémoc comentaba la parte de la seguridad en nuestro país y cómo la inseguridad ha provocado que la cadena de suministro se suspenda o que los precios de los productos se alteren por control de organizaciones criminales que tienen en lugares donde se producen los alimentos. ¿Qué informe, qué datos tiene usted, Fernando, sobre el componente inseguridad versus el tema de los precios de los productos? Mira, me gustaría apuntar una cosa, un estudio que hizo la UNAM, dado que nosotros no medimos el tema como tal de la inseguridad y no tenemos ese tipo de datos. Pero refiriéndonos a lo que es puntualmente lo que ha hecho la UNAM de estudios, ellos señalan en uno de sus centros de investigación de economía que la inflación más o menos puede estar variando un 1%, en este caso en México, derivado de no solamente el tema de la delincuencia organizada, sino también la falta de Estado de Derecho, la extorsión y otro tipo de delincuencia que afecta a toda la cadena y no solamente a la parte primaria, sino como bien lo apuntaba Cuauhtémoc, también en la parte de la distribución y otros tipos de delitos, podrían ser de cuello blanco, que también afectan justamente el movimiento o la velocidad o justamente con la que se transmiten los precios y el alza con la que se transmiten los precios. Entonces, en ese sentido, pues bueno, son estudios bastante serios que utilizan métodos para hacer inferencia estadística de cómo esto se afecta, pero justamente el tema, creo que a la hora que estaban presentando el panel, pues bueno, hay muchas personas que hablan de eso, dicen que van a denunciar, no denuncian y cuando denuncian no existe ninguna conclusión realmente por parte de las autoridades.
Creo que el tema del Estado de Derecho, que es más allá solamente de la delincuencia organizada, sino es un tema relevante de cómo se imparte justicia y de cómo se hace que se establezcan unos límites para lo largo de todas las cadenas. Bueno, eso es justamente lo que debería estar velando México y el gobierno, no solamente el tema obviamente el tema de perseguir la delincuencia organizada, pero todo esto lleva un sistema, y este sistema es justamente lo que va afectando como si fuera una bola de nieve hacia adelante a toda la cadena y afectando hacia los consumidores principalmente. Sí, vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos con nuestros invitados analizando el tema de la seguridad alimentaria en nuestro país. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Son más de 16 millones de hogares los que carecen de alimento. Entre comidas mal planeadas y falta de ellas, los mexicanos estamos inseguros. Ahora, en este ámbito, así lo señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. El no comer bien nos lleva a todos a ser menos productivos, a tener menos entusiasmo para nuestra cotidianidad, tenemos menos fuerza. Y por tanto, el tema de la inseguridad alimentaria en el país pues nos plantea un cuadro muy alejado, un panorama muy lejos de lo que se nos había hablado de hambre cero o del tema de la soberanía alimentaria. Tenemos una gran dependencia de alimentos que tenemos que importar, y tenemos una gran carencia de alimentos que mucha gente no está consumiendo por falta de dinero. Para el experto, las autoridades estatales tienen responsabilidades importantes para evitar la inseguridad alimentaria, pero fue la misma federación quien evadió el apoyo a esta situación. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias de Debate Fernando Cruz, socio director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, y Humberto Martínez, socio director médico de Baker México. Cuauhtémoc Rivera, cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿a qué nos referimos? ¿A que si somos capaces de producir en nuestro país los alimentos que necesitamos? No, la inseguridad alimentaria tiene que ver con la capacidad que tengan las familias de poder hacerse de los alimentos
que sus familias demandan para su manutención. En este país hay 35 millones de hogares, 35 millones de mesas, en 35 millones de viviendas. Y ahí, en esos 35 millones de hogares, un hogar tiene seguridad alimentaria, entre comillas, y otro tiene inseguridad alimentaria. Esta puede ser moderada o grave. Moderada es cuando la gente hace un enorme esfuerzo para garantizar la compra de los alimentos que necesita para su manutención y destina más de 90 centavos del peso que gana la familia. Si la familia gana un peso, 90 centavos lo destina para la compra de alimentos. Y cuando es una insuficiencia alimentaria grave, se considera así cuando la gente no le alcanza con lo que tiene para comprar los alimentos que demanda. Entonces, hay un mexicano que come con relativa tranquilidad y hay otro mexicano que come con una angustia, una permanente sensación de incertidumbre sobre cómo poder continuar con su consumo cotidiano si no tiene certeza financiera para poderlo hacer. Esta es la situación que priva en México y como luego dicen, el alimento no cae bien cuando tú te sientes frágil del cerebro financiero. Ahí las cosas no jalan bien y aunque te estás comiendo la comida, pues no te cae bien porque algo está mal, ¿no? O sea, no estás en piso firme, ¿no? Sí, el otro tema es la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Sí, la autosuficiencia alimentaria, pues ahí Fernando podrá decirnos, es un sueño, ¿verdad? Tener soberanía alimentaria, una utopía que ahí andamos buscando desde hace mucho, pero él yo creo que nos va a poder apoyar más. Sí, Humberto Martínez, ¿cuándo podemos considerar que una persona no se alimenta adecuadamente? ¿Cuándo podemos decir que una persona no consume lo que debe comer al día? Bueno, la razón es bastante simple. Tiene que ver, primero, cuál es tu edad, tiene que ver con el sexo y tiene que ver con tu actividad personal. Sea si eres un menor de edad, obviamente tiene que ver con tu actividad física, la capacidad que tienes para estudiar, la forma en la cual te relacionas con tus compañeros. Y si ya eres un mayor de edad, tiene que ver también con el tipo de labor con la que realizas. No es lo mismo un jornalero en el campo que requiere de 3.000 a 3.500 calorías óptimamente, por supuesto, para poder tener un adecuado rendimiento, a un oficinista que con 1.800 calorías es suficiente para tener un aporte proteico y alimenticio suficiente. Y me explico un poco más en este sentido. Se dice que aquel que está en sedentación, sentado sin moverse, no consume energía. Sí, sí se consume bastante y sobre todo desde el momento en que estamos realizando una actividad intelectiva. Claro, si estamos sentados enfrente de un monitor, que no sea jugando como gamers, ¿no? Porque eso también tiene mucha demanda, pero vamos, sentado en un monitor viendo televisión, como decimos, pues tu consumo es mucho menor. Pero si estás enfrente de una computadora realizando estudios financieros, analíticos, estás recibiendo información de diversas fuentes y además todavía tienes que establecer negociaciones telefónicas, como sucede en los call centers, aumenta muchísimo tu capacidad de consumo energético. ¿Por qué? Por una cuestión que nosotros denominamos estrés. Hay que recordar que el estrés puede ser bueno y el distrés es el que es malo. Cuando estamos en estrés, obviamente estamos generando un mayor consumo de energía. Y cuando estamos en distrés, bueno, pues ya rebasamos todas las capacidades y entonces empezamos a tener otro tipo de problemas. Entonces, ¿de qué depende el decir que está mal o bien alimentado? Depende de sus características físicas, de sus características emocionales y, por supuesto, de su actividad, sea esta laboral o sea como deporte. Sí. Fernando, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estamos de la autosuficiencia alimentaria en nuestro país y qué tanto este tema incide en los precios de los productos?
Mira, te diría que hay que verlo por cada uno de los subsectores. O sea, no somos, en las naciones y los países tienen una cuestión que se llama frontera de producción de alimentos. O sea, es un tema natural y características naturales que tienen que ver también con la actividad humana y depende también de los niveles de capitalización. México tiene un gran potencial para producir frutas y hortalizas, que de hecho ahí somos grandes exportadores y abastecemos el 100% de las necesidades que tenemos casi en el tema de frutas y hortalizas, salvo algunas que son exóticas y que se tienen que importar. Pero ¿cuál es nuestro gran coco como país? Nuestro país tiene un coco muy grande que se llama granos. Los granos se necesitan de grandes planicies, superficies compactadas y mucho dinero para echarlas a andar. Entonces México, comparado con otros países, pues bueno, México más o menos en granos consume más de 42 millones, va a consumir 47 millones de toneladas este año de granos, de los cuales más del 52% los va a tener que importar, ya sea de Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania, España, los tiene que importar para poder mantener la demanda y abastecer de granos no para tanto para consumo humano, sí en el caso de trigo, que en el caso de trigo importamos 2/3 partes de lo que consumimos, y en el caso de maíz, aunque somos autosuficientes en maíz blanco para consumo humano, somos totalmente deficitarios en el consumo de maíz amarillo, que es utilizado para producir proteína, huevo, carne, leche, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, que obviamente las proteínas más baratas y que justamente generan mejor desarrollo en los niños, pues bueno, y que hoy las tienen al alcance son pollo, que es huevo, la leche también, y esto deberíamos conjuntarlo con el plato del buen comer, como decía Humberto Martínez. Hace muchos años existía ese tema de que uno consumía lo que estaba en temporada y que la mayor parte de lo que uno debía consumir en su plato es frutas, hortalizas, por lo menos la mitad, y después de eso una parte de carbohidratos y otra parte de proteína, que son más o menos iban a un 25% de cada una de las partes. Hoy en día, justamente México tiene en promedio o disponible, calculado por la FAO, más de 3,000 calorías disponibles por lo que producimos y por lo que podemos importar. Como lo decía también Humberto, necesita un hombre más o menos entre 1,800 a 2,500 calorías, dependiendo del esfuerzo que esté realizando, y una mujer sobre 1,600 a casi 2,000 calorías, también dependiendo de qué es lo que esté usando. ¿Qué es lo que pasa con México? México consume más calorías de las que necesita, y las calorías que estamos consumiendo son de origen principalmente carbohidratos, altas en azúcares, y eso es justamente lo que nos genera obesidad, malnutrición, y después de eso nos genera un cúmulo de enfermedades adicionales como son diabetes, como son hipertensiones y otros tipos de enfermedades que obviamente afectan la esperanza de vida de los mexicanos y afectan también el sistema público de salud. Entonces, creo que el tema de que cómo podemos evitarlo en México es regresemos a las bases del buen comer, comer estacionalmente y enfocarnos en las cosas que son frescas, nutritivas y sanas. Sí, Cuauhtémoc Rivera, ¿cómo funciona el mercado cuando hay productos que son del campo y que son de exportación? ¿Se resuelve primero la demanda del mercado mexicano y luego se exporta, o primero se exporta y lo que quede se queda en el mercado nacional? ¿Y cómo funciona esto, Cuauhtémoc? Bueno, en muchas ocasiones las cuotas de exportación están pactadas, los productores tienen que acudir a cumplir con sus compromisos porque hay penalizaciones y demás, y definitivamente en ese sentido aquellos frutos como el aguacate puntualmente, que es el de mayor exportación en el país, pues el aguacate Hass, que es uno de los más apreciados, tiene mano el área de exportación por sobre el consumo nacional. No sé en qué proporción, pero por puro sentido común comercial, así es la situación. Ahora, yo iba a referirme a lo otro del consumo, de lo que ha dicho el doctor Humberto y Fernando. Sí. Nosotros a lo largo de este tiempo, les cuento, hemos tenido un largo debate sobre, pues el pequeño comercio lo que más comercializa es caloría de bajo costo, es caloría de consumo popular. La gente va ahí y consume eso, no porque sea la gente ignorante o porque los mexicanos no sepamos lo que es el buen comer, sino porque hay una vida allá afuera en las calles muy estresante,
que la gente come cuando puede y donde puede. Entonces la vida en las ciudades, no muy lejos en nuestra querida Ciudad de México, la gente que sale de su casa en la mañana, ahí no hay que olvidarlo, mucha gente sale en la mañana y no regresa hasta en la noche. ¿Dónde come? Come fuera de casa todo el día. ¿Qué come? Depende del día de la quincena de la que se trate o de la semana de la que se trate. Si está ya por término de quincena y ya no trae plata, no trae un varo en la bolsa, se va a la torta, al taco, a lo que encuentra o a donde le fíen. Entonces realmente la gente se la vive en un consumo, el consumo popular es asalto de mata. Es asalto de mata. Y no es como en California, en donde, pues bueno, decían alguien ahí, nos decía, bueno, pues ustedes, ¿por qué no venden otras cosas? Pues porque no nos piden esas cosas a los consumidores a los que atendemos. O sea, no estamos en California vendiendo ensaladas orgánicas con lechuga, con cale, con arándanos, y pues no, la verdad, no. Lo que nos están pidiendo es el refresco más grande, las papitas, la torta de tamal, la torta de lo otro. Pues todo el mundo sabemos, vivimos en este país y sabemos dónde está el ambiente, lo corriente, y donde está el ambiente está lo más corriente, y es donde la mayor parte de la gente se la vive o no la vivimos, y ahí es donde te quiero ver, porque es muy difícil darle la espalda a la vitamina T, y la vitamina T gobierna y reina en amplios sectores de la población. Esa es la desgracia del país. Hay mucho que hay que hacer para mejorar la alimentación, hay mucho que hay que hacer para cambiar de consumos populares, pues sí. Nosotros estamos a favor de eso, aún y que la voz no lo represente sin interés, estoy bien nutrido o malnutrido, pero finalmente a lo que voy es que no es sencillo, La verdad que la gente allá afuera la anda batallando duro, y todo el mundo anda detrás del chivo, y todo el mundo anda atrás de la lana, y se paran a ver qué ganan y a comer lo que puedan. Esa es la realidad urbana, y como dijo Cristina Pacheco, es la ciudad que nos tocó vivir. Sí, y luego vienen los problemas de diabetes y vienen los problemas relacionados con las enfermedades del corazón, Humberto. Así es, fíjate que eso es lo que normalmente escuchamos, ¿no? Estás malnutrido, eres obeso, por lo general, aunque también existe gente que está malnutrida de forma demasiada, o sea, se desgasta, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando tienes tú estos tipos de trastornos? Es cierto que hay un alto consumo de carbohidratos, es cierto que hay una falta de proteína, etcétera, pero el verdadero asesino, por llamarlo de algún modo, son los que se llaman aceites trans. Esto es aquel aceite que se utiliza para la fritanga, decía Cuauhtémoc, la vitamina T, ¿verdad? Bueno, todo ese tipo de consumo lo que provoca es que en el metabolismo se generen una serie de subproductos que generalmente van a afectar 3 lugares. El más conocido es el corazón, y entonces te va a provocar aterosclerosis y muy probablemente trastornos coronarios, y en un futuro próximo puede sucumbir de un infarto. El segundo lugar viene siendo el problema de tipo hormonal. ¿Por qué? Porque el consumo de este tipo de sustancias afecta a las hormonas. Las hormonas tienen que ver, y cada uno de nuestros órganos secreta hormonas específicas. Conocemos el páncreas, que produce insulina, pero además produce 9 hormonas más. El riñón, los mismos pulmones, ya no digamos tiroides, riñones, el colon por sí mismo secreta otro tipo de productos, hormonas. Y estas hormonas finalmente tienen que ver básicamente con un producto que se elabora en el hígado, que se llama, perdonarán la expresión, pero se llama ciclopentano perhidrofenantreno, que es el común de todos este tipo de hormonas. Y de ahí salen de un lado para otro y son controlados desde la hipófisis. Entonces, no nada más es un problema de tipo diabetes, no nada más es un problema de tipo obesidad, es un problema que por eso la mortalidad en México ha disminuido, mejor dicho, la esperanza de vida en México ha disminuido. Y no necesariamente por la falta de un sistema de salud estilo Dinamarca,
no necesariamente por eso, sino porque tenemos un pésimo consumo alimenticio que ha sido desafortunadamente, no se nos ha educado al respecto. Esa es la razón. Sí. Vamos a continuar con esta conversación. Ahorita, en un par de minutos, estamos hablando sobre inseguridad alimentaria en nuestro país. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos el Mega Debate con Fernando Cruz, con Cuauhtémoc Rivera, con Humberto Martínez. Fernando, viene un cambio de gobierno, viene una nueva administración, ya hay el nombramiento de un nuevo futuro secretario de Agricultura. ¿Qué esperar de la siguiente administración en esta materia, en el tema de la seguridad alimentaria? Mira, es preocupante una de las cuestiones que lo ha dicho el mismo secretario Verdaguer, que es el secretario propuesto por la actual electa presidenta, en el cual dijo que iban a mantener políticas públicas que ya son de este gobierno, que son heredadas. Bueno, pues nada más hay que recordar que los principales proyectos o políticas públicas de este gobierno fueron los que justamente nos llevaron a esta gran crisis en la cual hoy importamos más del 50% de los granos que necesita el país. Y estos son la política de Sembrando Vida, que ha sido muy criticada porque ha deforestado la selva para poder implementar o sembrar los árboles frutales, que después no saben los productores cómo los van a comercializar porque no tienen una salida de comercialización como tal. Tenemos el programa de Sembrando para el Bienestar, que no es más que una transferencia que viene de la época de Ernesto Zedillo, que era Procampo. Tenemos los precios de garantía, que es una política pública fallida que se estableció cuando existía la CONASUPO y Buruconsa, y que tampoco, ahorita que se ha implementado, no ha incrementado nada el crecimiento de la productividad y la producción de granos. Y por último, bueno, el dispendio que hemos tenido en el tema de fertilizantes, que ha sido bárbaro, simplemente se ha ampliado y los fertilizantes llegan cuando no son necesarios y la gente que es beneficiaria de eso los termina vendiendo. Entonces, eso consume gran parte del presupuesto que tiene la Secretaría de Agricultura el día de hoy. Si van a heredar estas políticas públicas, va a quedar muy poco margen para que el nuevo secretario pueda implementar políticas que realmente incrementen la productividad. Estas políticas que son los bienes públicos, como es el FONACICA, la información, como es en el CIAP, el tema de apoyar al financiamiento para que esté más barato y se pueda
producir los alimentos que son necesarios en este país, y obviamente los temas también de productividad, que se puede invertir en infraestructura de riego, que se puede invertir en infraestructura carretera, en telecomunicaciones. Bueno, todo eso va a quedar muy rezagado y pues digo, realmente creemos en GCMA que si la perspectiva es esa, la perspectiva del campo va a ser todavía más lenta en los siguientes 6 años de lo que fue en este sexenio. Sí, en materia de económica, Cuauhtémoc Rivera, en materia de la inflación, de qué esperar con el comportamiento de los precios de los productos, de qué esperar con el comportamiento de la economía, qué se avisora del próximo gobierno, Cuauhtémoc. ¿Me permite una respuesta de 2 minutos, por favor? Porque ya estamos en la parte final. ¿Cómo no? Pues nosotros tenemos expectativas con esto, con la designación de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Como dice Fernando, si hiciéramos un balance de todo lo que se hizo en este campo por parte del actual mandato, estamos hablando del PASIC, estamos hablando de los créditos, los microcréditos, de las tandas de bienestar. Todas estas políticas fueron fallidas, no tuvieron el impacto deseado. El PASIC se lanzó 3 ocasiones y no logró atemperar la inflación y los precios de los productos de la canasta básica. Nosotros, ¿qué estamos esperando con este nuevo mandato? Bueno, pues una revisión precisamente de estas políticas públicas, porque no tan solo es lo que se pierde o lo que se invierte en ellas, sino lo que se deja de hacer, porque suponer que eso está funcionando todavía y lo vamos a reeditar y seguir haciendo, pues va a seguir creciendo el problema. Ahorita necesitamos ponernos de acuerdo en ver qué otras cosas o qué cosas debemos de hacer para que esto pueda ocurrir mejor y podamos ofrecerle a la población alimentos a precio asequible y poder garantizar que todo el mundo tenga acceso a la canasta básica y en las condiciones más óptimas, ¿no? Entonces, ese sería lo que estaríamos esperando del nuevo mandato. Sí, para asegurar que las personas tengan suficiencia de alimentos, Humberto, pues deben de converger distintas políticas públicas de distintas dependencias. Finalmente, si no hay una seguridad alimentaria, la parte de salud es la que resiente las consecuencias por los problemas que esto causa. Y en ese sentido, en 1 minuto, por favor, Humberto, ¿qué esperar de la salud y de la seguridad alimentaria para la siguiente administración? Definitivamente lo necesario son políticas públicas que intervengan diversas secretarías, o sea, multisectoriales, en las cuales se privilegie realmente el bienestar del individuo. Al día de hoy, me parece que muchas de estas políticas tuvieron fines electorales, que fue un éxito, por cierto, pero que no han redituado realmente en una buena calidad de vida. Educación, disponibilidad, abasto, producción en el campo, y todo eso reunidos en una política de salud pública preventiva, creo que serían las únicas alternativas viables para este México que hoy tenemos en las manos. Esa sería mi conclusión. Sí, les agradezco mucho, Fernando Cruz, Cuauhtémoc Rivera, Humberto Martínez. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan De esta Carlos. manera concluimos el espacio de Mega Noticias a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.